¿Cómo están, queridos estudiantes? Bienvenidos a una nueva clase. A continuación voy a compartirles pantalla de del nuevo tema que vamos a ver el día de hoy. Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre las mutaciones genómicas. Las mutaciones genómicas se dice que afecta al número de juegos completos del cromosoma en relación a su número normal. Es decir, que la especie se produce y por la no separación de los cromosomas se vuelven homólogos durante la meiosis. Entonces, también nos dicen que existe lo que es la poliploidía, que son mutaciones que consisten en el aumento del número normal del juego de cromosomas, es decir, hay más de los que deberían, y pueden ser triploides, tetraploides y en general poliploides, que es como lo mencionan. También dicen que esto logra estar causando un grave error en lo que es la división reductora de lo que es la meiosis. Y este problema y es donde, como por ejemplo, no hubiera un óvulo y llega a ser fecundado por más de un espermatozoide, es ahí donde puede existir lo que es los triploides, tetraploides. Y todo esto en reducción de la meiosis. También nos dice que esto sucede también en animales. En animales, la poliploidía puede ser incompatible en la vida. En las plantas, es frecuente que los individuos poliploides pueden ser autopoliploides o alopoliploides. ¿Qué quiere decir esto? En los autopoliploides nos dicen que si todos los juegos de cromosoma proceden a una misma especie, es decir, entre ellos, como podemos observar en la imagen. Y los alopoliploides dice que son un juego extra que proceden por una hibridación y es decir que es este cruce de las dos especies que logran ser diferentes, es decir, también sucede en lo que son los vegetales, la hibridación es frecuente, como su descendencia no es estéril, pues es donde diferentes especies también se juntan. Y la autopoliploidea, donde las mismas especies se juntan y provienen de lo que son este tipo de mutaciones en la meiosis. Cuando hablamos de la haploidea y la monoploidea, nos dicen que se trata de las mutaciones en las que solo existe un único juego de cromosomas. Y es normal esto en los seres vivos, con ciclos aplontes. Los animales también, se dicen que los animales es también un poco raro, pero también se da en algunas especies, los cuales se producen una parentógenesis. Es decir, todo esto también ocurre en las especies animales, en los vegetales también, pero se ve como de una manera mucho más diferente. En cambio, en especies y en en especies, las mutaciones y en seres humanos es mucho más visible. Nos indican que podemos clasificar los tipos de mutaciones. Las mutaciones también tienen su manera de poder clasificarse y los podemos hallar en que son por inserción o por delección. Como tenemos por inserción, nos habla de que este tipo de mutación se añade a una base del ADN original y de esta forma puede lograr alterar el marco de la lectura para lograr poder formar la proteína y se insertan estos aminoácidos que son extra inadecuados, es decir, donde van afectando lo que es ya el ADN. Y la deleción habla de que este tipo de mutación se pierde de acuerdo a una o más bases, es decir, que se pierde un trozo del DNA y eso logra alterar lo que es la cadena proteica que debe formarse de una función correcta. También tenemos lo que es en biología un mutágeno, es un agente físico, químico, biológico que logra alterar o cambiar la información genética. Usualmente esto proviene de lo que es el ADN. Estos organismos incrementan la frecuencia de las mutaciones por el nivel de enzimas natural. Nos dicen que tipos de agentes mutagénicos también hay mutágenos químicos. También se logra existir por medio de la tecnología hoy en día, la elaboración de estos químicos son compuestos capaces de alterar la estructura del ADN y lo cual llegan a buscar una forma, llegan a atrapar al cuerpo, al gel o la especie de una manera brusca.
Por ejemplo, el ácido nitroso, que son agentes desmimetizantes, los briomas y algunos de sus compuestos más también. Cuando hablamos vuelta, en cambio, de lo que son los mutágenos físicos, se nos dice que son radiaciones que pueden alterar la secuencia y la estructura del ADN. Son ejemplos de radiación, los rayos ultravioleta, que se originan de números generalmente de la timina. Toda esta radiación en gamma, alfa, produce que realice de manera ionizante en el cuerpo, afectando de cierta manera a que mutaciones irrumpan en lo que son las cadenas del ADN y llegue a formarse un tipo de mutación dentro de su ADN, pero de esta manera ya hay una mutación física, visual. Y hablamos también de los biológicos y decimos que son aquellos organismos vivos que pueden alterar las secuencias del material genético. Todo esto, por ejemplo, puede ser un virus, una bacteria o un hongo, que son ejemplo de fragmentos autónomos del ADN. También tenemos que los cromosomas son estructuras, las cuales se basan en células de lograr transportar a lo largo del ADN los fragmentos de material genético, como tenemos aquí. Nos habla de que el material contiene los genes y es el pilar fundamental del cuerpo humano, que los cromosomas también tienen proteínas, además de que ayudan al ADN a existir de la forma apropiada dentro del cuerpo del ser. Contamos con información donde nos mencionan que los cromosomas vienen en pares y normalmente cada célula del cuerpo humano tiene 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas en total. De todos, la mitad proviene de la madre y la otra mitad del padre. De los dos cromosomas, tendremos los cromosomas X y los cromosomas Y, los cuales gracias a ellos logramos determinar el género masculino y el género femenino. Esos se los dominan cromosomas sexuales. Nos indican que las mujeres poseemos lo que son los dos cromosomas X, y en cambio el hombre eh, tiene un cromosoma X y un cromosoma Y, es decir, la mujer posee dos cromosomas iguales, dos cromosomas X, y el hombre posee uno X y uno Y, lo cual la madre aporta uno al hijo, mientras el padre puede contribuir ya sea con un cromosoma X o con un cromosoma Y, como posee los dos. Entonces es el cromosoma del padre el que determina si su bebé será masculino y su bebé logrará ser femenino. Entonces los cromosomas restantes se los denomina autosómicos, que es decir que se los conoce como pares de cromosomas del 1 al 22. Entonces, gracias a estos cromosomas nosotros podemos saber cuál es el género que determina la nueva vida. El hombre, en este caso, es el que aporta dos cromosomas. Bueno, chicos, esto ha sido la clase por el día de hoy. Nos vemos en una siguiente conexión. Gracias.